todos. De antemano, muchas gracias a la organización, no solamente por el espacio que nos han dado, sino por realmente generar todos estos esfuerzos que contribuyen a espacios académicos que nos permiten construir nuevas oportunidades para nuestros pacientes. Importantísimo, ya les van a traer su almuerzo, porque con hambre no ponemos cuidado, pero ya en la medida, siéntanse libres de avanzar en su almuerzo, no importa el ruido que se genere, porque vamos a hacer un almuerzo académico. Dando avance en mi intervención, de entrada, en la mañana ya tuvimos una primera charla sobre el alto flujo y cómo este gran resumen de las oportunidades que se tienen han llevado a que vayamos avanzando. Y mi charla se va a enfocar en por qué la cánula simétrica es una nueva oportunidad para los pacientes, pero teniendo en cuenta cuál es el marco de la evidencia que hoy tenemos y las oportunidades que hoy ya conocemos con el alto flujo. Antes de entrar en la temática, declaro mi conflicto de interés. Para esta charla particularmente tengo un conflicto de interés al hacer parte de Fisher & Paykel, pero les prometo que todo lo que vamos a hablar está basado en la evidencia y que a pesar del conflicto de interés he tratado de depurar de la manera más racional y más, digamos, equitativa la literatura a presentar. Dentro de los puntos clave, vamos a enfocarnos en tres cosas. Uno, volver a retomar los conceptos de la definición del soporte respiratorio no invasivo, cuáles son las indicaciones y los tipos de soporte, y finalmente, cuál es la propuesta terapéutica que trae la cánula simétrica respecto de lo que hoy tenemos. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de soporte respiratorio no invasivo, si esta charla la estuviéramos haciendo en 1998 o el 2000, estaríamos discutiendo en la pertinencia o no de la ventilación mecánica no invasiva. Muchos de ustedes son muy jóvenes, igual que yo, no hay diferencia, pero la historia cuenta que la no invasiva llegó a nuestro país finalizando la década de los 90 y empezando la década de los 2000. Hoy yo les pregunto, ¿quién de ustedes nunca ha visto o puesto una no invasiva? Yo creo que todos la hemos visto o puesto. ¿A quién de ustedes hoy les da miedo o dudan en un paciente con indicación de poner no invasiva? Ninguno. Pero 20 o 25 años atrás, más bien, esa no era la respuesta. 20 años atrás, cuando llega la no invasiva a Colombia, todos decíamos, oiga, ahí nos dejaron una máscara. ¿Este paciente podría ser candidato? ¿Será que sí? Doctor, ¿usted qué opina? No, ¿sabe qué? Mejor intúbelo. Probemos en otro. Y esa es la historia que repetimos tal vez en los últimos 8 años con el alto flujo. ¿Cuál fue la diferencia? Que la pandemia llega para que aquellos que no habían tenido la oportunidad de probar el alto flujo se vieran forzados a probarla y por fortuna el alto flujo dio la talla y nos sirvió no solo en el escenario de COVID, sino que reforzó las experiencias en los escenarios y las aplicaciones del alto flujo. Pero hecha esta introducción respecto de la historia, cuando nosotros empezamos a usar la ventilación no invasiva, el primer elemento disruptivo fue pensar en que siempre nos habían enseñado que aquellos pacientes que necesitaban ventilación mecánica debían ser intubados. Llega la no invasiva y nos dice, no, venga, usted no necesita intubar al paciente. Usted necesita crear un sello hermético con una interfaz no invasiva para poder dar ventilación con presión positiva. Entonces, es el primer paradigma que nos tocó romper y empezar a construir la historia de la no invasiva. Cuando llega el alto flujo, viene a romperse otro paradigma. Nos enseñaron que para dar ventilación no invasiva teníamos que generar un sello hermético para conservar las características mecánicas del soporte que se estaba dando. Y llega el alto flujo y nos dice, no, venga,
es un sistema con fuga y es un sistema que no necesita sello porque la presión es variable, pero el flujo es constante. Entonces empieza uno a romper esos paradigmas y al romper ese paradigma salen todas estas preguntas. Bueno, y entonces, si ya no tengo que sellar al paciente, ¿cómo queda la definición de soporte respiratorio no invasivo? ¿Cuándo la voy a usar? ¿Cuáles son los criterios de selección que debo incluir en mi protocolo y en mi práctica clínica para poder tener los pacientes correctos en la terapéutica? ¿Cuál es la ventana terapéutica? Todos recitamos la frase de toda intubación tardía empeora los desenlaces. Lo recitamos, pero ¿quién nos ha enseñado cuál es ese punto en el que estrictamente se cierra la ventana? Porque la terapeuta puede decir, no, doctor, dele que todavía aguanta, y el doctor dice, no, yo veo que ya llegó a su límite. Entonces empezamos a tener preguntas de, ¿ya pasé la ventana terapéutica? Si no he perdido la ventana terapéutica, ¿cómo la uso? Y fíjense que históricamente todos hemos venido actualizando nuestros protocolos de uso, no solo en alto flujo, sino en cualquier opción terapéutica con la que ustedes decidan manejar al paciente, ya sea en invasiva, en no invasiva o en alto flujo. Y llegamos a un punto crítico y es lo que hoy vivimos en esta década y es lo que todos también hemos aprendido a interiorizar y es medicina de precisión. Ejerza medicina de precisión. ¿Y qué es la medicina de precisión? Es estandarice sus atenciones, pero personalícelas a las necesidades puntuales, críticas y agudas del paciente al que usted está atendiendo. Y en ese sentido, nosotros cuando hablamos del alto flujo, cambiamos nuestra taxonomía de 3 décadas atrás y básicamente entra este escalón que previamente no teníamos. Entonces, hoy, cuando hablamos de cuáles son las opciones o el abanico terapéutico de intervención, empezamos a entender que el escalonamiento de la falla respiratoria aguda puede tener diferentes opciones dependiendo lo que me ofrece el alto flujo, lo que me ofrece la no invasiva o incluso escenarios más nuevos que están en una construcción de una evidencia interesante como la utilización del HealthMed y esta descripción que nos presenta básicamente la oportunidad terapéutica, una de las fuentes que es lectura obligatoria son las guías de Dr. Rochwell y colaboradores donde nos presenta realmente cuáles son las oportunidades terapéuticas que cada una de estas intervenciones me ofrece. Pero en términos generales, la literatura nos dice que nosotros debemos pensar en el soporte respiratorio no invasivo cuando nosotros necesitamos, por supuesto, mejorar la oxigenación y el intercambio gaseoso, pero también cuando estamos frente a una condición aguda en la que debemos ofrecerle al paciente protección pulmonar y protección diafragmática. Antes todo el tiempo pensábamos, ¿y qué le va a pasar al pulmón? ¿Y qué le va a pasar al pulmón? Y empeoró la condición del pulmón, pero hoy también sabemos que al diafragma también hay que protegerlo, porque el conjunto que en un determinado momento separamos, por un lado el pulmón, por un lado el diafragma, hoy sabemos que simbióticamente ambas cosas deben estar protegidas con el tipo de soporte que damos. Entonces, cuando nosotros hablamos de utilizar soporte respiratorio no invasivo, lo primero que tenemos que tener claro es que esta elección terapéutica es cuando no solo tengo que mejorar la oxigenación, que esa en un primer escalón se mejora con oxígeno suplementario, sino que adicionalmente tengo que tener un elemento de descarga diafragmática o de subsidio o compensación del trabajo respiratorio. Y aquí nosotros tenemos dos grandes cosas que tener en cuenta. La primera de ellas es que, por supuesto, queremos evitar la intubación, pero no solamente es evitar intubar al paciente, sino optimizar el trabajo espontáneo con una ayuda terapéutica externa que aleje al paciente del requerimiento de ventilación invasiva. Y esto es importante
porque nosotros debemos hoy por hoy recordar que la ventilación mecánica es un cuidado paliativo. Díganme una sola patología que se cure con ventilación mecánica. Ninguna. Es decir, la ventilación mecánica no es curativa, es una alternativa de soporte vital que nos permite darle descanso al pulmón y al sistema de bomba, mientras que la causa subyacente de la falla respiratoria se corrige. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa premisa, debemos tener una ventilación mecánica que cause el menor daño, sabiendo que es una terapéutica completamente antifisiológica. Por lo tanto, el soporte respiratorio no invasivo busca proveer los efectos terapéuticos del soporte, minimizando aquellas complicaciones que se derivan del trabajo excesivo en el trabajo espontáneo de mayor esfuerzo, pero también los eventos adversos o situaciones deletéreas que provee ese mismo soporte respiratorio. En términos generales, cuando yo decido soportar al paciente, lo que estoy buscando es que se reduzca el esfuerzo, que se aporte mayores concentraciones de oxígeno mejorando la oxigenación y que el paciente pueda, a través de una administración de presión, mejorar toda su estructura del comportamiento de la bomba ventilatoria, que bien puede ser una presión positiva per se, como la que nos ofrece la ventilación no invasiva en cualquiera de sus modalidades de CPAP o BiPAP, o las presiones dinámicas, que no son un CPAP, que nos puede ofrecer el alto flujo. Siguiendo este camino y atendiendo a las preguntas que mencionábamos al principio, ¿cuándo debemos usar alto flujo entonces? Cuando el paciente tenga una condición aguda de insuficiencia respiratoria con incremento del trabajo respiratorio, pero que no esté en inminente requerimiento de intubación endotraqueal. Es decir, el determinante del cierre de la ventana terapéutica es cuando la evaluación clínica y el juicio clínico determinan que el paciente requiere ser intubado. Y por lo tanto, estas opciones terapéuticas se convierten en el escalón primero en la línea de atención del paciente en insuficiencia respiratoria. Es decir, que si usted ya llegó tarde y el turno anterior que recibió al paciente no utilizó la ventana terapéutica, usted no debería inducir al uso ni de no invasiva ni de alto flujo. Y es tan importante entender que es un momento crítico en el que estamos tratando de manejar al paciente, que puede llegar a estar peor, que nos exige que la monitorización sea estricta y que el hecho de no intubar al paciente no me cambia la conducta de cuidado crítico, porque el cuidado crítico no es un área del hospital. El cuidado crítico es una conducta de cuidado que implementamos al paciente, ya sea en urgencias, ya sea en pisos o ya sea en la unidad de cuidados intensivos como tal. Y como tenemos dos opciones, nosotros podemos hablar de alto flujo, de no invasiva, por supuesto me voy a enfocar en alto flujo. Nosotros debemos recordar que si bien es la terapéutica estándar para evitar la intubación, nunca se nos puede olvidar que si no tenemos una terapéutica exitosa, los pacientes empeoran sus desenlaces. Es decir, que la capacidad que nosotros como equipo tengamos de seleccionar hacia dónde voy con el paciente, sí es un determinante de éxito o fracaso en relación a los desenlaces de cada uno de los pacientes. Entonces, sabiendo que tenemos estas dos opciones dentro de ese soporte no invasivo, como son el alto flujo y la no invasiva, simplemente quiero recordar que la no invasiva es un tipo de soporte que tiene más de 20 o 25 años en el mercado, que hoy, a diferencia del inicio, tiene una estructura de evidencia clínica sólida y que, a diferencia de años atrás, sabemos que es la primera línea de elección en EPOC exacerbado, es el GOL estándar recomendación 1A, edema pulmonar cardiogénico, se sugiere como una alternativa valiosa en pacientes inmunosuprimidos con orígenes diferentes,
Por supuesto, es uno de los escalonamientos en enfermedad neuromuscular y en otros escenarios no tan agudos críticos, en síndrome de hipoventilación por obesidad, sigue constituyendo uno de los escenarios primarios de prescripción. También es importante recordar que la ventilación mecánica no invasiva tiene una ventana terapéutica que si no se utiliza, al igual que el alto flujo, pierde su oportunidad de mejorar los desenlaces y que particularmente tiene unas desventajas y es, uno, que al igual que otras alternativas no protege la vía aérea. Dos, siempre requiere la cooperación del paciente. Y esta es una de las cosas más importantes. La sedación no es un inductor de cooperación. Obliga a que el paciente tolere la terapia, pero definitivamente aquí las estrategias no farmacológicas juegan un rol muy importante. Es una terapia que al tener el reflejo de TROS preservado, pues induce el riesgo de broncoaspiración. Importantísimo, requiere un alto entrenamiento del personal. Si ustedes me preguntan a mí, los nuevos no deberían liderar el proceso de la no invasiva, porque una no invasiva que no sea adaptada, lo único que tiene seguro es el fracaso. Y la adaptación de la no invasiva es todo un reto, ¿sí? Quienes tenemos, digamos, el desarrollo de estas competencias, sabemos que realmente no es fácil. Y por último, tiene una limitante y es que debido a la dificultad de adaptación, la adherencia y la tolerancia de esta terapia es relativamente baja. Ahora bien, en contraste, el alto flujo es una terapia que surge básicamente en la última década, realmente tiene 15 años en el mercado, pero la construcción de una práctica clínica más común y con una construcción de evidencia distinta realmente se vuelve muy fuerte después del 2012 y el 2014, particularmente con los estudios del doctor Frade en el Florali 1, en el Florali 2 y los estudios del doctor Gonzalo Hernández, y que es un sistema relativamente de un concepto simple. El alto flujo se define como un sistema que provee flujos a gran velocidad con entrega constante, con un oxígeno o con una mezcla de oxígeno acondicionada, es decir, que está humidificada y calentada, y que se entrega a través de una cánula nasal, que es una interfase semiabierta. Y esto es clave en el concepto de la definición del alto flujo y de la cánula asimétrica. Y tiene otra gran característica y es que nos permite titular el oxígeno de manera precisa como lo que es un medicamento que se debe prescribir por objetivos terapéuticos. Es importante también recordar que al igual que la no invasiva, la terapia de alto flujo busca reducir el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso y, por supuesto, alejar al paciente de la necesidad de intubación endotraqueal. Y estos beneficios, en términos generales, se traducen en que el paciente pueda tener una mayor comodidad al recibir la terapia, se traducen a que el paciente tenga una menor necesidad de tener o recibir intensificación de la terapia, es decir, que yo lo aleje de la necesidad de ventilación mecánica y por supuesto es de una aplicación versátil porque a diferencia de una no invasiva, yo la puedo poner en UCI, la puedo poner en pisos, la puedo poner en la sala de fibrobroncoscopia, la puedo poner en las urgencias, es decir, no requiere una infraestructura tan compleja como lo tendría como una no invasiva y realmente las herramientas tecnológicas que proveen alto flujo son de fácil manejo. Y esta versatilidad permite que el alto flujo hoy por hoy se describa en diferentes escenarios, como son el escenario de evitar la intubación, es decir, primera línea en el manejo de la insuficiencia, me sirve como sistema de oxigenación durante la perintubación, es decir, que me provee otras alternativas de uso cuando tengo que escalonar al paciente y por supuesto me permite reducir la probabilidad o la tasa de reintubación en aquellos pacientes con riesgo de intubación. Y básicamente
Cuando yo hablo de esta terapia, entonces empiezo a integrar conceptos en los que no solamente estoy pensando en no voy a intubar, no voy a intubar COVID-19, sino que se amplía el espectro de la posibilidad del uso de la terapia en todos aquellos pacientes que tengan un compromiso respiratorio en los que yo vea la necesidad no solamente de que oxigene más, sino de que trabaje menos. Trabaje menos desde el concepto de costo energético del patrón respiratorio. Adicional a ello, es importante también recordar que las últimas publicaciones del alto flujo nos dicen, ¿el alto flujo sirve o no sirve? Si lo comparo con oxígeno convencional o lo comparo con no invasiva. ¿Será que lo estudio en el marco de la extubación o solo lo estudio en el marco de la preintubación? Pero si ustedes ven, hay un montón de publicaciones, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis que durante los últimos 10 años han salido y que hoy en PubMed, si ustedes filtran la búsqueda en paciente adulto, alto flujo, utilización, comparación con oxigenoterapia convencional o no invasiva, encuentran 322 publicaciones que nos permiten empezar a construir una evidencia más sólida. Sin embargo, no nos vamos a leer las 322 publicaciones, pero sí es importante saber que el resultado final de toda esta construcción de evidencia clínica nos ha llevado a tener guías tan importantes como las que ustedes ven en pantalla. Primero, las guías de la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo, de Cuidado Crítico. En el 2020 sacaron una guía que para mí tal vez es de las más sólidas que nosotros debemos consultar porque nos plantea el uso racional de la terapia en el marco de los mejores desenlaces registrados por la evidencia. Pero no es la única guía, existen otras como la guía, yo tenía acá esto, pero tampoco sirve. Como la Sociedad Europea Respiratoria, las guías de la campaña de sobreviviendo a la sepsis, que es bien interesante porque ellos en su última actualización del 2021 ya plantean al alto flujo como una alternativa de manejo de hipoxemia inducida por sepsis y que estamos a portas de la actualización este año que seguramente traerá cosas interesantes. La Asociación Americana del Cuidado Respiratorio, las guías canadienses, neozelandesas, australianas, las guías japonesas, que es literatura que nosotros casi nunca consultamos, pero que metodológicamente están muy bien desarrolladas, y por supuesto las guías de la Organización Mundial de la Salud, que se publicaron en el 2022, particularmente en respuesta a las necesidades que generó el COVID. Todo esto es lo que la construcción de la evidencia hoy tiene y que nos ofrece una alternativa terapéutica para nuestros pacientes. Hoy es muy difícil encontrar a alguien que tajantemente diga el alto flujo no sirve. Lo hay. Pero realmente la evidencia hoy es bien distinta a 5 años atrás y esto ha hecho que nuestro pensamiento clínico venga cambiando. Pero con ese aprendizaje hemos evolucionado. Y así como la no invasiva empezó a evolucionar en sus máscaras y si ustedes se dan cuenta, la no invasiva hoy es la misma de hace 20 años. CPAP o BiPAP. ¿Qué ha cambiado? Nada. Lo único que en no invasiva ha cambiado es que hoy tenemos megamáscaras. Oronasales, Total Face, helmet de silicona, de gel, de fuelle. Es decir, toda la energía de los desarrollos biotecnológicos se han encaminado a entender que la interfase es determinante en el resultado. Y eso es lo que ha pasado con el alto flujo. La terapia es la misma, pero hoy tenemos una nueva interfase que es la cánula nasal asimétrica, que esta mañana la mencionaron, pero que yo quiero profundizar en algunos aspectos, como qué es la cánula asimétrica, pero sobre todo por qué el efecto asimétrico mejora los resultados de la cánula. Entonces, básicamente, lo que se han mostrado en los estudios in vitro de laboratorio es que el comportamiento dinámico del flujo y las presiones generadas se potencializan al tener una cánula simétrica. ¿Y por qué se potencializan? Porque el diámetro transverso de cobertura de las narinas con una cánula simétrica
incrementa hasta en un 40%. ¿Y qué logramos cuando incremento esa área transversa cubierta? Por un lado, voy a mejorar la presión positiva de tipo dinámico que ofrece el alto flujo, haciendo que la presión sea mayor, y todos estamos de acuerdo que a mayor presión, mayor reclutamiento, mayor oxigenación, mayor descarga diafragmática. Y por otro lado, se mejora el efecto de washout de CO2 porque vamos a tener, por un lado, una creación de un delta de presiones en las coanas. Y hoy el doctor de la mañana dijo, toda nuestra vida está basada en deltas, ¿no es cierto? Y dos, esa creación del delta de presiones genera un flujo retrógrado, que ya se los voy a explicar, que incrementa el washout de CO2. Entonces, al hacer ese planteamiento, lo que el doctor Takov dentro de los estudios in vitro demostró es que la misma terapia, es decir, el mismo concepto que tenemos de flujo continuo enriquecido con gas a gran velocidad, cambia el comportamiento dependiendo de la interfase de la siguiente manera. Si hablamos del comportamiento del gas durante la inspiración, vamos a encontrar que en la cánula simétrica, las presiones que generan el volumen circulante son simétricas y están determinadas por la fuga y la cobertura. Pero cuando yo paso a una cánula asimétrica, lo que vamos a encontrar es que la narina que está cubierta por la fosa de gran tamaño mantiene el flujo de entrada, porque ese es el que programo en el equipo, pero la presión que se va a dar en las paredes laterales va a ser mayor. Un poco el concepto del sello. Pero por el contrario, en la fosa que tiene el vástago pequeño, la fuga va a ser mayor. Por lo tanto, la presión va a ser discreta, pero que cuando se suma 1 y 2, la presión total es mayor. Ya de entrada ganamos. Porque si yo con alto flujo convencional tenía entre 3 y 6 centímetros de agua, con las cánulas asimétricas a mismo flujo puedo tener entre 8 y 10 centímetros de agua dinámicos. ¿De acuerdo? Y en la fase exhalatoria, ¿qué ganamos? Que sabíamos con el alto flujo simétrico es que el flujo iba a depender de la fuga de los dos vástagos y era exclusivamente dependiente de la relajación diafragmática. Es decir, el paciente relajaba el diafragma, creaba un flujo de salida y la fuga le permitía barrer el CO2. Con la cánula asimétrica vamos a tener una reducción del flujo exhalado por la fosa ocluida o de mayor calibre. Y uno diría, Joana, entonces ahí usted lo que me va a hacer es retener CO2. Pero ¿por qué no se retiene el CO2? Uno, porque la fuga en este vástago de mayor fuga se incrementa en exhalación, pero por otro lado, y el segundo efecto más importante, es que la liberación de la presión de este vástago en las coanas crea un flujo retrógrado que acelera el barrido del gas. Por lo tanto, este efecto termina convirtiéndose en un sistema que nos permite mejorar el washout de CO2. En este video, solamente les quiero mostrar que yo sí explico bien. Porque lo que les acabo de explicar es lo que van a ver aquí. Cánula simétrica, cánula asimétrica. Fíjense entonces que en la cánula simétrica encontramos lo que ya sabíamos y es que el flujo entrante depura el gas, convierte el espacio muerto anatómico en un gran reservorio de oxígeno y el flujo continuo me permite estar barriendo CO2. Pero miren la diferencia con la cánula asimétrica. Ustedes dicen, Joana, pero aquí tengo un gas estático. No está estático, porque el flujo acá está entrando de manera constante con gas fresco rico en oxígeno. Pero fíjense cómo se acelera el barrido en la fosa de menor liberación.
Y esto no significa que lo de la cánula simétrica sea malo. Hoy todos adoramos el alto flujo porque sirve. Pero lo que les está dando la cánula simétrica es que pasamos de una Nissan X-Trail mecánica a una Nissan X-Trail automática híbrida. ¿Listo? Para los que les gustan los carros. Para los que nos gustan otras cosas, pasamos de un diamante con un anillo de 18 quilates de oro de 18 quilates al mismo diamante, pero con 24 quilates. ¿Listo? ¿Y esto por qué es importante? Ah, listo, Joana, se potencializó el efecto. Tengo con la misma terapia o la misma propuesta terapéutica, con el mismo protocolo que yo tenga de implementación de la terapia, obtengo resultados fisiológicos y terapéuticos superiores. Entonces, el gran valor de esto es que todo lo que ustedes han construido en el aprendizaje y en la competencia de la implementación del alto flujo, con la cánula simétrica se potencializa. Y el segundo efecto, que es el incremento en la presión dinámica, básicamente tiene dos cambios que son lo que favorecen a los pacientes. El primero de ellos es que con la cánula simétrica, recuerden que nosotros teníamos una ligera positivización de la presión en la fase inspiratoria del ciclo, conformando la morfología de distribución de la presión. Con DUET, la cánula simétrica, vamos a tener una real positivización en la fase inspiratoria. Es decir, que este efecto de presión positiva dinámica me va a facilitar el llenado pulmonar, mejorando los volúmenes corrientes. Pero por otro lado, estas presiones discretas oscilantes entre 0.5 y 1 centímetro de agua por cada 10 litros de flujo programado, con la cánula simétrica pasan a ser significativamente más positivas. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es que el efecto mecánico que alcanza el objetivo terapéutico es más potente. ¿Y qué pasa si yo tengo un efecto más potente? Empiezo con base en las recomendaciones actuales del alto flujo a ampliar el espectro de pacientes que se pueden beneficiar con el alto flujo. ¿Y qué nos dicen? Esta es una lectura que se las súper recomiendo, que son las guías del consenso de las sociedades científicas españolas para el uso de soporte no invasivo. Y están en español y son de acceso gratuito, entonces esta de verdad es lectura obligada, pero yo les traje el resumen. Lo que nos dicen es que todo lo que tenga pulmón verde debe hacerse. Todo lo que tenga pulmón amarillo puede hacerse. Y todo lo que tenga pulmón rojo no se debe hacer. ¿Y qué nos dicen estas guías? Nos dicen, la terapia de alto flujo es una primera técnica de soporte ventilatorio por encima de la oxigenoterapia convencional y la no invasiva en insuficiencia respiratoria aguda secundaria, neumonía o diestrés. Debe hacerse. 2, la terapia de alto flujo tras la extubación programada en pacientes sin hipercapnia y con bajo riesgo de reintubación debe hacerse. 3, la terapia de alto flujo combinada con la ventilación mecánica no invasiva para prevenir la reintubación en pacientes de alto riesgo de reintubación debe hacerse. Hoy extubar a un paciente de alto riesgo a oxígeno convencional casi que es una mala praxis. Entonces, volvemos a lo mismo. Todas mis intervenciones buscan mejorar desenlaces. Y por último, que es 50-50, en pacientes hipoxémicos con alto riesgo de hipoxemia que van a ser intubados de forma programada, deberían, sí, puede, aquí 50-50 porque están en dos escenarios, alto flujo o no invasiva, deben ser ventilados para la preoxigenación con alto flujo. ¿Qué podría hacerse? Es decir, donde la evidencia está sobre la mesa en discusión, es decir, no hay un contundente sí,
ni un contundente no. Es uno, en inmunosuprimidos, puede ser una opción en vez de la no invasiva. Los estudios hoy no definen la superioridad de ninguna de las dos alternativas. Lo que sí demuestran es que puede ser una alternativa para disminuir las complicaciones asociadas en las intubaciones en pacientes inmunocomprometidos. Puede ser una alternativa terapéutica en pacientes posoperatorios de cirugía cardiotorácica o insuficiencia respiratoria posoperatoria que se encuentran en alto riesgo de reintubación. Y aquí realmente, si bien las guías españolas dicen que puede ser una u otra, realmente los estudios tienen una inclinación más importante hacia el alto flujo. Es una excelente alternativa que puede implementarse en técnicas endoscópicas, por supuesto en pacientes con alto riesgo de hipoxemia y por supuesto, lo mencionaron también esta mañana, es una alternativa en cuidado paliativo para manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Dónde no debe hacerse? ¿Dónde debemos evitar dar ese chancecito? Porque nosotros somos de la cultura de démosle el chancecito. Entonces pasa el turno de la mañana, doctor, está para intubar. Démosle el chancecito a ver qué dice el turno de la tarde. No debemos hacerlo en estos tres escenarios. Uno, SRA o hipoxemia moderada a grave, realmente grave. Por supuesto, cuando se instaura un nuevo episodio de insuficiencia respiratoria posextubación, si usted no le puso una no invasiva o un alto flujo al extubarlo, sino que se percata que, uy, el paciente echó para atrás, ya perdió el año. Ya mejor reintúbelo, porque perdió la ventana terapéutica. Y por supuesto, en aquellos pacientes que debutan con una neumonía, una insuficiencia respiratoria hipoxémica grave y que no tienen ningún tipo de comorbilidad y están en inminente criterio de intubación. Esos pacientes probablemente no debemos retardar la oportunidad de extubar. En conclusión, yo con la cánula simétrica en esta presentación no vine a traerles nada distinto a la evidencia que ya tenemos. Lo que les quiero decir es que la evolución de la interfase nos amplía el espectro de pacientes porque tenemos ahora un alto flujo más potente que busca cubrir el mismo espectro de pacientes, pero que probablemente al potencializar los efectos nos abre una oportunidad. Uno, en pacientes de mayores hipoxemias, al tener mayores presiones. Y dos, seguramente excluyendo a los pacientes de exacerbación aguda de POC, aquellos que están en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica o mixta, donde el CO2 se nos empieza a convertir en un problema, probablemente la cánula simétrica sea una nueva alternativa. Y cierro diciendo, tal vez para mí llévense este cuadrito como el más importante. Debemos generar investigaciones con las nuevas tecnologías en relación con las interfaces, así como en nuestras poblaciones. Debemos dejar de esperar a ver que la sociedad europea o los gringos nos manden qué debemos hacer. Yo creo que Colombia está en un momento en el que nuestro nivel clínico, investigativo y desarrollo institucional debería hacer que nuestros grupos clínicos generen más investigación para Colombia y para el mundo. Muchas gracias.